Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, nuevamente, pues buenas noches. Damos entonces inicio a la sesión de tecnólogo en procesos logísticos. Recuerden que estamos en la fase de ejecución. Hoy estaríamos dando la segunda sesión de la fase de ejecución. La agenda que tenemos para el día de hoy es su saludo inicial. Vamos a revisar el cronograma, contextualización de la guía o del tema. Bueno, básicamente, sí, contextualización de la guía o del tema, socialización de la actividad, seguimos con preguntas, dudas e inquietudes y por último, conclusiones. Aquí me disculpan por tengo la explicación de la evidencia al final y vamos a empezar con la explicación de la evidencia, entonces regálenme un momento, yo las subo por aquí y obviamente pues el orden cambia, ¿listo? Recuerden, por favor, les agradezco que alguno de ustedes me colabore aceptando a sus compañeros para yo no estarme saliendo de la presentación. ¿Listo? Antes de iniciar, voy a informar algo importante. Sé que a muchos de ustedes, a los de las fichas finalizadas en 23, les llegó un correo. Hoy voy a estar publicando el anuncio. Y obviamente, pues aprovecho el espacio de la sesión para notificárselos. La ficha finalizada en 22 y finalizada en 23, vamos a hacer una fusión o una unificación de ambas fichas. Muy probablemente, todavía no es seguro, muy probablemente la ficha que desaparece es la finalizada en 23, es decir, todos los aprendices que están en la ficha finalizada en 23 pasarían a la finalizada en 22. Vuelvo y les repito, muy probablemente, puede que sea al revés. Todos los aprendices que están en la ficha 22 van ahora a pertenecer a la ficha 23, ¿sí? Pero todavía no es nada seguro. Lo que sí es seguro es que todos los aprendices de la ficha finalizada en 22 y finalizada en 23 van a estar en una sola ficha. ¿Listo? ¿Cuándo inicia esto? Lo ideal es que para el 1 de octubre ya estén unificadas ambas fichas, ¿sí? Que, como lo dije en el correo, yo les agradezco que no me suban más evidencias. Instructora, pero es que no alcancé a subir la evidencia con, no sé, inglés, un ejemplo. No importa, ya no la suba. Espere hasta el 1 de octubre porque eso nos atrasa un poquito. Entonces, muy seguramente no la vamos a alcanzar a calificar y le toque subirla nuevamente después del 1 de octubre. Entonces, la idea es que ustedes no tengan que volver a subir evidencias, sino que ya lo que está en este momento, pues se califique y ustedes no tengan que subir nuevamente evidencias. ¿Listo? Instructora, ¿eso quiere decir que yo tengo que subir las evidencias de la fase de planeación y fase de análisis? No, ya lo que está calificado, pero si usted, aprendiz Pepito Pérez, está súper atrasado y tenía pensado ponerse al día entre hoy y mañana, no lo haga. Espérese hasta el 1 de octubre que suba esas evidencias, ¿listo? Porque muy seguramente no le van a ser calificadas
porque se va a calificar solo lo que se subió hasta el día de hoy. ¿Listo? Por favor, les agradezco. Ese es como el mensaje más importante que tenía que darles. Si tienen alguna pregunta al respecto, al final se las respondo. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Iniciamos el día de hoy la competencia 2101-01075, que es coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimientos. Y el resultado de aprendizaje sería el 2101-01075-04, que es monitorear del flujo de la operación logística de acuerdo con la política de distribución. El cronograma tenemos, es una evidencia de producto, se llama informe escrito con la aplicación a la empresa del proyecto. Es una evidencia que se habilitó el día de hoy. Ya estaban habilitadas, es más, ya están habilitadas, pero si alguno de ustedes tiene pensado subirla el día de hoy o el día de mañana, absténgase hasta que yo les informe que ya están unificadas las dos fichas. Esto va para la ficha finalizada en 22 y la 23, ¿listo? Para los aprendices de la ficha finalizada en 24 no pasa nada. Pueden subir evidencias normal, hoy, mañana, el miércoles, no pasa nada porque esa ficha no se va a unificar, no va a pasar nada con ustedes. ¿Listo? Aquí pues se suponía para la ficha finalizada en 22 y 23 que iniciaba el día de hoy, pero pues en ese orden de ideas iniciaría el 1 de octubre. Acuérdense que ya no se van a cerrar las evidencias, ya no les voy a estar informando cuándo hago llamado de atención, simplemente hago, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la evidencia? Dice, informe escrito con la aplicación a la empresa del proyecto. Entendiendo cómo es el flujo de mercancías dentro de la cadena de suministro y sabiendo que el transporte es la parte principal de la gestión logística, ya que con este se garantiza la distribución y entrega de la mercancía a su destino o clientes, realiza una revisión inicial de la empresa con la que va a trabajar, con la que viene trabajando. ¿Listo? Para esta evidencia se necesita hacer los siguientes pasos. Es prudente que tenga en cuenta el orden para el desarrollo de ella. Primero, el trabajo se recomienda hacer con la empresa con la cual está llevando a cabo su proyecto formativo. Propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos en una empresa colombiana. Segundo, en la empresa elegida, identifique el flujo de mercancías dentro de la cadena de abastecimiento desde que inicia el proceso hasta su distribución y entrega. Tercero, elabore un informe donde identifique el flujo de mercancías, identificando los medios de transporte utilizados, tipo de vehículos, cómo están diseñadas las rutas, recursos disponibles, requerimientos de los clientes, proveedores, importadores y exportadores, modelo de distribución, sistema de información utilizados para el proceso de logística de la empresa. Luego de analizar el flujo de mercancía, cuarto, dentro de la empresa, identifique las principales debilidades en los procesos con los conocimientos que ya tiene. Entonces, miren que esta evidencia ya la han venido desarrollando, ¿sí? Sé que hay una evidencia en la fase de planeación que era muy similar. Tómenla de base. Los que trabajaron con la empresa, genial, excelente. Y ese es el objetivo, ¿sí? Que vengan trabajando con esa misma empresa en todas las evidencias. Entonces, tomen esa evidencia de base, miren que es la misma empresa con la cual vienen trabajando y adiciónenle algunas cositas. Por ejemplo, yo estoy segura que
las debilidades encontradas no la tienen. Entonces, ahí van a adicionarle este punto, el punto número 5. Creo que el punto 4 tampoco está. Es el punto 4, perdón, y creo que el punto 5 tampoco. Entonces es comparar, revisar qué tienen y qué les hace falta. Entonces ya tienen terreno ganado, ¿sí? Revisen cómo lo entregaron, qué les falta para poder completar esta evidencia. Quinto, teniendo en cuenta las debilidades encontradas, elabore un plan de mejora para el flujo de mercancías. Entonces, aquí mire que ya vamos a hacer es un plan de mejoras. Y sexto, presente el informe en el espacio asignado para ello, tal como se ve a continuación. Ahorita les voy a mostrar dónde está el espacio para subir la evidencia. Aquí voy a ser un poquito más exigente. O más bien, yo he venido siendo exigente ya, muy exigente con muchos dentro de la retroalimentación en las evidencias al final de la fase de planeación. Obviamente en fase de ejecución vamos a ser un poquitico más exigentes. ¿Qué quiero decir con esto? Muchachos, ya debe haber como mínimo una portada de presentación. Ya debe haber como mínimo en ese informe una introducción. Ya debe haber como mínimo unas conclusiones. Ya debe haber como mínimo referencias bibliográficas, porque estoy segura que hay muchísima información que está suministrada en el informe que no es de su autoría. Debemos acostumbrarnos a citar referencias bibliográficas. ¿Listo? Entonces, como mínimo este informe, vuelvo y repito, ¿qué debe tener? Debe tener su portada de presentación, su introducción, el informe, conclusiones y referencias bibliográficas. Debe haber una organización, un tamaño de letra, un tipo de letra. ¿Listo? Básense en las normas APA séptima edición. Yo sé que aquí el informe no está pidiendo normas APA, pero ya vamos a empezar a entregar evidencias mucho más completas. Por eso el tema de la introducción, por eso las conclusiones, por eso la portada de presentación, por eso las referencias bibliográficas, tipo y tamaño de letra. Ya debemos ir mejorando nuestras entregas. ¿Listo? Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar, informe donde se identifique el flujo de mercancías dentro de la empresa, sus debilidades y opciones de mejora. Formato, pues seguimos trabajando igual. Aquí dice PDF, pero donde ustedes consideren y como consideren, está bien. ¿Listo? Extensión libre. Ya saben qué es lo mínimo que debe contener el informe. En grupos, seguimos trabajando en grupos o individuales. Ustedes saben que me parece mejor en grupos, pero también entiendo que hay muchos que se les facilita más trabajar individual porque trabajan, por muchas razones. ¿Listo? Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio informe escrito con la aplicación a la empresa del proyecto. Entonces, vamos a buscarla. Ahorita estaba trabajando perfectamente Sayuna. Vamos a mirar en este navegador a ver cómo nos va.
No quiere funcionar por ninguna parte. Está rebelde. Bueno, por aquí sí nos... Entonces, vamos a la ficha. Vamos a fase de ejecución. Vamos a buscarlo por el rol de aprendiz. Vamos a la fase de ejecución. Y aquí está informe escrito con la aplicación a la empresa del proyecto. Entonces recuerden que ahí le van a dar a agregar entrega y pues ahí es el espacio para que ustedes suban su evidencia. ¿Listo? Bueno, entonces voy a continuar. Vamos a dejar entonces las preguntas para el final. ¿Ok? Entonces dice, análisis del flujo de mercancías y logística del transporte. Vamos a trabajar con un ejemplo. Básicamente la explicación del día de hoy o el tema es una explicación mediante un ejemplo. En este caso, la empresa es Florexpress SAS, exportadora de flores de corte colombianas con destino principal a Estados Unidos y la Unión Europea. Un análisis integral de la cadena de suministro de productos perecederos de alto valor. ¿Listo? Si la empresa no exporta, acuérdense que en todo momento debemos estar simulando. Instructora, pero es que ellos no exportan, no importan. Bueno, vamos a suponerlo. Vamos a suponer que sí exportan, que tú vas a ser el encargado de hacer esa primera exportación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Listo? Florexpress SAS. Entonces, vamos a mirar el perfil de la empresa. Dice, es una empresa exportadora especializada en flores de corte colombianas, reconocidas mundialmente por su calidad excepcional. La compañía se enfoca en mercados internacionales de alto valor, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea. Sabemos que estos países no son fuertes productores de flores, ¿sí? Por ende, es una excelente opción exportar, vender este tipo de producto a lo que es Estados Unidos y a la Unión Europea, donde la demanda por flores frescas y de calidad premium es constante, y mucho más en temporadas, ¿no? Por ejemplo, diciembre, febrero, que es San Valentín, ¿sí? Entonces, cuando es temporada es muchísimo más la venta de este tipo de productos. El negocio se caracteriza por manejar productos altamente perecederos que requieren una logística sofisticada y tiempos de entrega extremadamente precisos para mantener la frescura y calidad del producto final. Recordemos que las flores, por ser un producto tan delicado, pues debe haber un tiempo exacto en cuándo o en qué momento se debe enviar ese producto, ¿sí? Porque en cuándo, en qué momento y dónde debemos enviar este producto, ¿no? Por lo general, este producto es enviado vía aérea. Por lo mismo, pues es un producto muy delicado que requiere enviarse rápidamente. Ellos lo pagan muy bien. Entonces, pues son productos que sí o sí deben de tener un tratamiento especial. ¿Listo? A pesar de que es un producto que por lo general se envía vía aérea, ya los exportadores o las personas que producen este tipo de productos ya están buscando otras alternativas, porque obviamente pues para nadie es un secreto que el transporte aéreo pues es el más costoso, ¿no? Entonces ellos
han ensayado estarlo enviando vía marítima. Por lo general este producto se debe enviar cuando esté en botón, es decir, cuando apenas ni siquiera ha abierto la flor, sino que está, está cerradita, ¿sí? Es como cuando uno le llama botón, para evitar que se marchite, para evitar que se dañe. Y ha funcionado estar enviando este producto vía marítima. No se presenta mucho, pero sí se está empezando a implementar. Mercados objetivo. Estados Unidos sería el mercado principal. Unión Europea sería el mercado secundario. Productos de alto valor agregado. Clientes que demandan calidad premium. Coincidencialmente, yo tengo un familiar en Estados Unidos que cumplía este fin de semana años y me sorprendí mucho porque busqué la manera de enviarle un ramo de flores y, oh sorpresa, allá los ramos de flores son muy sencillos, extremadamente sencillos y muy costosos. Un ramito chiquito, realmente era muy chiquito, me costó $70, es decir, como 200 y pico mil, más o menos, 200, 300 mil. Y aquí uno con 200, 300 mil pesos compra un ramo muy grande, con frutas, hasta con peluche. Allá no, allá era muy básico, muy sencillo. Claro, porque pues allá son más costosas, allá ese producto es un lujo, básicamente. Bueno, flujo de mercancías, proceso de alta complejidad. El flujo de mercancías en Flora Express representa un proceso de alta complejidad y urgencia debido a la naturaleza perecedera del producto. Cada etapa debe ejecutarse con precisión milimétrica para garantizar que las flores lleguen al destino final en condiciones óptimas. Entonces, aquí tenemos 3 etapas importantes o fundamentales dentro de ese flujo de mercancía de lo que es Flora Express. Puntualmente, las flores. ¿Listo? Vamos a mirar entonces. Aprovisionamiento. Flujo de suministro just in time, con recepción y almacenamiento de agroquímicos, fertilizantes y material de empaque. Sistema de flujo tenso que minimiza existencias. Producción. Flujo interno que incluye cultivo, cosecha, selección, corte y clasificación. Movimiento de materiales hasta conseguir el producto final. Miren que básicamente estamos explicando ese flujo de mercancía o las etapas más importantes de ese flujo de mercancía. Es simplemente mencionarlas y hacer una pequeña explicación. Y distribución, flujo externo de distribución con transporte refrigerado desde finca hasta aduana y aeropuerto. Entrega expedida al cliente final. Miren que este producto es como un alimento, ¿sí? Debe de ir refrigerado. Miren que aquí lo dice. Transporte refrigerado. ¿Por qué? Por su alta complejidad. Y aquí también lo podemos ver, proceso de alta complejidad. Modos y medios de transporte. Tenemos transporte aéreo internacional, modo principal, aéreo para exportaciones internacionales utilizando aviones mixtos o cargueros especializados en distancias largas. Este modo garantiza la rapidez necesaria para productos perecederos. Efectivamente, el modo principal es el aéreo, pero como les dije también ahorita, ya estas personas, estos empresarios han mirado otras opciones, se han arriesgado
a enviar este tipo de productos marítimos. No se hace constantemente por su alta complejidad. Sin embargo, sí se han hecho estudios, sí se ha mirado la posibilidad, se han revisado alternativas, sí se ha cumplido, pero no es que digamos que lo tienen ya como modo principal tipo el aéreo, no. Características. Prioriza rapidez muy alta y seguridad muy alta, aceptando costos elevados como restricción operativa para garantizar entregas a tiempo. Mire que aquí tenemos transporte internacional por un lado, por aquí, y transporte nacional por el otro. Entonces, aquí en modos y medios estamos hablando de todo lo que vamos a utilizar dentro de esa operación nacional e internacional. Como nacional tenemos camiones refrigerados y furgones para trayecto finca-aeropuerto, garantizando la cadena de frío y calidad del producto. Regulación, regido por el decreto 173 del 2001, para transporte de carga terrestre y regulaciones de aerocivil para transporte aéreo internacional. Plan de ruta y optimización logística. Tenemos 3 pasos dentro de ese plan de ruta y optimización logística. Primero, planificación de ruta. Se centra en la planificación logística buscando la trayectoria con menor distancia y menor tiempo recorrido desde la finca hasta la terminal de carga aérea. Aquí hay una gran ventaja y lo digo abiertamente. Afortunadamente contamos con muchos software, muchas herramientas, las IAs también, para poder hacer esa planificación de ruta, para poder revisar esos operadores logísticos que podemos encontrar y cuál es más útil para nosotros, ¿sí? Revisando costos, revisando tiempos, revisando distancias, porque acuérdense que lo ideal es revisar una distancia corta, donde haya menor tiempo, donde podamos reducir costos en gasolina, en peajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y que obviamente no sea tan riesgoso, ¿sí? Identificación, bueno, entonces los software y las IAs nos ayudan mucho en ese proceso, ¿sí? A muchos de ustedes, porque sé que hay muchas evidencias que hemos entregado así con ese plan de ruta, les digo, hagan un mapa. Entonces, agréguenlo también en esta evidencia. Mire, la ruta más favorable que encontré es esta, y anéxenme el mapa. Tenemos Google Maps, tenemos IAs. Ahí es cuando debemos utilizar las IAs, no para que nos hagan toda la evidencia, porque no estamos aprendiendo. Es para que nos ayude a identificar cuál es esa mejor ruta, nos ayude a planear esa ruta. Identificación de recursos. Requiere identificación de recursos disponibles, incluyendo vehículos refrigerados y conductores disponibles para garantizar la continuidad del flujo. Y tercero, optimización de tiempos. El objetivo es minimizar el tiempo total de tránsito, manteniendo la cadena de frío desde el punto de origen hasta el destino final. Entonces, esta partecita también hace parte de esa planificación de ruta, ¿no? Y obviamente la identificación de recursos también. Aquí dentro de esa optimización de tiempos, buscar una ruta, la ruta más favorable donde podamos mantener esa cadena de frío, donde podamos reducir costos y entregar o llevar un producto en óptimas condiciones. Punto crítico. El producto es de alto valor y perecedero, por lo que el costo alto
se acepta como restricción operativa para garantizar la entrega a tiempo. O sea, en todo momento los costos son elevados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un producto perecedero, de alto valor y muy delicado, alta complejidad. Requerimientos y modelo de distribución. Requerimientos de clientes. Tenemos requerimientos de clientes, requerimientos de exportadores y modelo centralizado. Entonces, requerimientos de clientes, la necesidad principal es la disponibilidad inmediata del producto adquirido, junto con calidad excepcional y costo competitivo. Un retraso afectaría negativamente la percepción del nivel de servicio ofrecido, impactando la relación comercial a largo plazo. Eso como punto principal, ¿sí? Y obviamente también afectaría directamente al producto. Acuérdense en todo momento que estamos hablando de flores, ¿sí? Y un retraso, pues podríamos estar diciendo que se puede marchitar el producto. Y yo no creo que para el cliente vaya a ser muy satisfactorio que le entreguemos flores marchitas, ¿sí? Entonces, ahí también debemos estar revisando ese aspecto tan importante. Requerimientos de exportadores. Enfrenta barreras típicas como trámites aduaneros, incremento en cambio de divisas, idioma, tiempos de entrega y desconocimiento de cultura de negocios. Importante. Miren que aquí dice desconocimiento de cultura de negocios. Cuando ya estamos hablando de una operación internacional, es importante conocer la cultura que tiene Estados Unidos, que tiene Japón, que tienen diferentes países para hacer negocios. Por ejemplo, los japoneses no negocian con mujeres porque son muy machistas. Entonces, es importante revisar su cultura. Instructora, pero entonces, ¿cómo hago? Ahí volvemos nuevamente a lo mismo. Antes uno tenía que ir hasta el país a revisar, a conocer su cultura. Claro, es bueno, es interesante, lógico. Eso los instruye a ustedes más. Pero si en el momento no tienen la condición de ir a visitar el país, pues lo pueden hacer con IAS. Revisen en las IAS que les dice. Internet, revisen. Antes era indispensable ir a ese país. Ahora contamos con muchas herramientas, muchas ayudas. Ya si más adelante tiene la oportunidad, sí, claro, háganlo, porque hay que hacerlo. Pero si de entrada no es posible, apóyese en esas herramientas que nos da hoy en día las TICs. Requiere expertise en regulaciones internacionales y manejo de documentación especializada. Claro, debemos tener experiencia, conocer esas regulaciones internacionales, porque eso también genera retrasos. Acuérdense que lo hemos visto ya en temas de comercio exterior. Necesitamos tener toda la documentación al día.